Este es mi hijo fracasado, Nate. Al menos Sofía ha conseguido algo en la vida. Las palabras de mi padre cortaron el aire del salón de fiestas como un cuchillo, resonando entre los 200 invitados a la boda de mi hermana. Lo dijo con esa sonrisa cruel que conocía desde niño, la misma que usaba cuando quería humillarme delante de otras personas. Los invitados se rieron de esa manera educada e incómoda que tienen las personas cuando quieren encajar, aun sabiendo que están participando en algo cruel. Sentí todas las miradas sobre mí, cálidas y críticas, y por un momento el suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Entonces sucedió. El novio, David, que estaba al lado de mi hermana en el altar improvisado, soltó el micrófono que sostenía para el brindis y caminó directamente hacia donde yo estaba. Sus ojos se encontraron con los míos con una intensidad que hizo que todo el salón se quedara en silencio. «Señor», dijo, mirando directamente a mi padre, con voz firme que resonaba en el sistema de sonido. «Con todo respeto, el hombre al que acaba de llamar fracasado me salvó la vida en Afganistán». El sonido que hizo mi padre fue indescriptible. Una mezcla de atragantamiento y tos. El vino que estaba bebiendo salió por su boca y le corrió por la barbilla. Sus ojos se abrieron como platos cuando comprendió que el hijo al que había humillado delante de toda la familia y los amigos de la novia era el mismo hombre que había sacado a su futuro yerno de una zona de combate. El salón quedó en silencio absoluto. Me llamo Nate Collins, y a mis 32 años, nunca imaginé que la boda de mi hermana sería el lugar donde finalmente ajustaría cuentas con décadas de humillación. Durante años, llevé el peso de las palabras de mi padre como cicatrices invisibles, mientras él me presentaba a todos como el hijo que nunca había triunfado en la vida. Lo que él no sabía, porque nunca se molestó en preguntar, era que yo había pasado los últimos 8 años sirviendo en las fuerzas especiales del ejército. 3 turnos en Afganistán, 2 en Irak, innumerables misiones que nunca aparecerían en los periódicos o en las noticias. Yo era sargento mayor, líder de una unidad de élite, responsable de hombres que confiaban sus vidas a mis decisiones. Pero para mi padre, yo seguía siendo solo el chico que no podía mantener un trabajo en una de sus empresas de construcción, que prefería jugar a los soldados antes que asumir responsabilidades reales. La verdad era que había decidido mantener mi carrera militar lejos de mi familia. Cada vez que regresaba de una misión, me ponía ropa de civil y contaba historias vagas sobre trabajo administrativo, cuando alguien me preguntaba. Después de años escuchando que era una decepción, dejé de intentar demostrar mi valía a un hombre que ya había decidido que no tenía ninguna. La boda se celebraba en el Country Club Riverside, un lugar donde a mi padre le encantaba exhibir su riqueza construida con sudor y hormigón. Sofía había elegido a David Morrison, un joven teniente que conoció en una fiesta benéfica para veteranos. Ella no sabía de nuestra conexión militar. David y yo habíamos decidido mantenerlo en secreto, como sorpresa para el día de la boda. Ahora, al ver a mi padre tratando de recomponerse mientras todos los invitados nos miraban, me di cuenta de que ese momento lo cambiaría todo para siempre. David siguió hablando, con una voz cargada del peso de la verdad. El cabo Morrison estaba inconsciente cuando nuestra base fue atacada en 2020. El sargento Collins, aquí presente, entró en un edificio en llamas para sacarme de allí. Cargó mi cuerpo durante 3 kilómetros bajo el fuego enemigo hasta que llegamos a la zona de evacuación. Hizo una pausa, sus ojos recorrieron el salón antes de volver a mi padre. Si no fuera por él, hoy no estaría aquí para casarme con su hija. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía me miraba con una expresión que mezclaba sorpresa y orgullo. Los invitados, que segundos antes se reían de la cruel broma de mi padre, ahora me miraban con algo parecido al respeto. Mi padre seguía intentando limpiar el vino de su camisa, con las manos ligeramente temblorosas. Por primera vez en mi vida, lo vi completamente sin palabras. Pero esto era solo el comienzo de la historia. Porque David no había terminado su brindis, y lo que estaba a punto de revelar sobre mi verdadera carrera militar dejaría a todos allí con la boca abierta. Si te está gustando esta historia de giros inesperados y justicia, no olvides suscribirte al canal para seguir cómo un simple momento de humillación se convirtió en la revelación más poderosa que nuestra familia haya presenciado jamás. Mi padre, Robert Collins, siempre tuvo una visión muy específica de lo que significaba ser un hombre de éxito. A los 66 años, había amasado una pequeña fortuna con su empresa de construcción, Collins & Sons, y esperaba que yo siguiera sus pasos desde que aprendí a manejar un martillo. El problema era que yo nunca quise formar parte del negocio familiar. Cuando tenía 18 años y le dije que quería alistarme en el ejército, se rió en mi cara. Los militares son unos fracasados que no pueden prosperar en el mundo real, dijo, bebiendo su cerveza fría en el porche de casa.
Vas a pasar 4 años jugando a la guerra y volverás sin nada. Mientras tanto, tus primos estarán dirigiendo sus propios equipos de construcción. No se equivocaba del todo en una cosa, volví sin nada visible que mostrar. Sin coches importados, sin casas grandes, sin el tipo de éxito que se mide en cifras bancarias. Lo que no podía comprender era que yo había encontrado algo mucho más valioso, un propósito. Durante mi primera misión en Afganistán, en 2018, nuestra unidad recibió la tarea de proteger una base avanzada en la provincia de Helmand. Era una región hostil, donde los ataques eran frecuentes y la tensión era constante. Allí conocí a David Morrison, un joven soldado de 22 años que se había alistado directamente desde la universidad. David era inteligente, valiente, pero inexperto. Provenía de una familia de clase media alta de Virginia, exactamente el tipo de origen que mi padre respetaba. Irónicamente, había elegido servir a su país en lugar de dedicarse directamente al negocio familiar, una decisión que sus padres apoyaron por completo. Pasamos 8 meses juntos en esa base. Yo le entrené en tácticas de supervivencia urbana y él me enseñó literatura clásica durante las largas noches de guardia. Desarrollamos el tipo de vínculo que solo existe entre personas que confían sus vidas unas a otras a diario. Entonces llegó el ataque del 15 de diciembre de 2020. Era de madrugada cuando empezaron a caer los primeros morteros. Sonó la alarma, pero David estaba en el edificio de comunicaciones cuando una explosión directa alcanzó la estructura. El techo se derrumbó parcialmente, dejándolo inconsciente y atrapado bajo los escombros. El fuego comenzó a propagarse rápidamente por el edificio, alimentado por los equipos eléctricos dañados. La orden era evacuar inmediatamente. El edificio era inestable y existía el riesgo de un colapso total. Pero no podía dejar atrás a David. Entré solo en esa estructura en llamas. El calor era insoportable, el humo denso hacía imposible ver a más de medio metro de distancia. Encontré a David semi-inconsciente, con una pesada viga presionando su pierna derecha. Me llevó 20 minutos moverla y sacarlo de allí. Cargué su cuerpo durante 3 kilómetros y 200 metros hasta la zona de evacuación, bajo fuego cruzado constante. 2 veces tuve que refugiarme en cráteres de bombas, protegiéndolo con mi propio cuerpo. Cuando finalmente llegamos al punto de rescate, David estaba estable, pero yo había recibido metralla en la espalda y en el brazo izquierdo. Se recuperó completamente tras 6 meses de fisioterapia. Yo recibí una estrella de bronce por valor en combate. Cuando volví a casa después de esa misión, mi padre me preguntó si había conseguido algún ascenso que al menos pagara bien. Cuando le mencioné la condecoración, se encogió de hombros y dijo, «Las medallas no pagan la hipoteca, hijo». Fue en ese momento cuando decidí dejar de intentar impresionarlo. En los años siguientes, mantuve mi carrera militar completamente separada de mi vida familiar. En las reuniones navideñas, cuando él presentaba a mis primos como ingeniero civil o gerente de ventas, yo era simplemente el nate que trabaja para el gobierno. Cuando mis tías me preguntaban por detalles, yo evadía la conversación hablando de papeleo y reuniones administrativas. La verdad era que me había convertido en un experto en operaciones de rescate en entornos hostiles. Había liderado docenas de misiones exitosas, entrenado a cientos de soldados y había sido ascendido a sargento mayor, un puesto al que solo llega el 2% de los militares. Pero para mi padre, yo seguía siendo el hijo fracasado que había huido de las responsabilidades reales. Sofía siempre intentaba mediar en nuestros conflictos. Sabía vagamente que había servido en el extranjero, pero no conocía los detalles específicos. Cuando me contó que estaba comprometida con David Morrison, el nombre me sonó familiar, pero no hice la conexión de inmediato. Había conocido a cientos de soldados a lo largo de los años. Solo cuando vi la foto del compromiso en Facebook lo reconocí, era el mismo joven teniente al que había sacado de ese edificio en llamas 5 años antes. David me llamó 2 semanas después. ¿Sargento Mayor Collins? Soy David Morrison. Su voz temblaba. Acabo de descubrir que eres hermano de Sofía. No puedo creer que no haya hecho esa conexión antes. Hablamos durante casi 2 horas esa noche. Me contó sobre su carrera después del incidente, cómo había dejado el servicio militar para estudiar Derecho, cómo había conocido a mi hermana en una fiesta benéfica para veteranos. Planeamos mantener nuestra conexión en secreto hasta la boda, sería una sorpresa especial para Sofía. Lo que ninguno de nosotros había previsto era que mi padre elegiría precisamente ese momento para su humillación más pública y cruel hasta entonces. Mientras David terminaba de explicar nuestra historia militar a los atónitos invitados, yo observaba el rostro de mi padre.
Por primera vez en mi vida, vi algo que nunca había visto antes: vergüenza genuina. No la irritación que mostraba cuando alguien cuestionaba sus opiniones, sino el profundo reconocimiento de que había cometido un terrible error ante los testigos. Jennifer, la madre de la novia, le susurró algo a su marido. Los invitados de la mesa principal intercambiaron miradas incómodas. El pesado silencio que se instaló en el salón solo se rompía con el sonido lejano de la banda tratando de encontrar un ritmo adecuado para reanudar la fiesta. Pero David aún no había terminado. Se volvió hacia mí, con los ojos brillantes por una emoción que reconocí, la gratitud que había llevado durante años sin oportunidad de expresar adecuadamente. Nate ha salvado más vidas de las que puedo contar, continuó, con voz ahora más firme. Pero aquella noche en Afganistán, lo arriesgó todo por mí. Y ahora voy a casarme con su hermana, que es una de las personas más increíbles que he conocido. Hizo una pausa y miró directamente a mi padre. Señor Collins, el hombre al que acaba de llamar fracasado es un héroe de guerra. Y yo me sentiría honrado de llamarlo hermano. Lo que sucedió a continuación cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia. Porque mi padre, finalmente confrontado con la verdad sobre quién era yo realmente, tendría que decidir si podía admitir públicamente que había pasado décadas juzgando erróneamente a su propio hijo. Y yo, por primera vez en años, estaba listo para una conversación honesta sobre el respeto, el sacrificio y el verdadero significado del éxito en la vida. El silencio que siguió al relato de David se rompió con el sonido de una silla arrastrándose por el suelo. Sofía se había levantado, sus ojos iban de David a mí, luego a nuestro padre, que todavía intentaba procesar lo que acababa de oír. ¿Salvaste la vida de mi marido?, preguntó, con la voz temblorosa entre la incredulidad y la emoción. Nate, ¿por qué nunca me lo contaste? David le tomó la mano, con la mirada aún fija en mí. Tu familia no sabía nada de tu servicio militar, ¿verdad?, preguntó suavemente. Cuando hablábamos de familiares, siempre decías que trabajabas en administración para el gobierno. Asentí lentamente. Durante años, había perfeccionado esa versión edulcorada de mi vida. Era más fácil que explicar operaciones clasificadas o lidiar con la incredulidad de la gente cuando mencionaba las fuerzas especiales. Especialmente después de la reacción de mi padre la primera vez que intenté hablarle de mi carrera militar. Jennifer Morrison, la madre de la novia, rompió el incómodo silencio. Coronel Collins, dijo respetuosamente, nos encantaría saber más sobre su servicio, si no le importa compartirlo. En realidad, mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Soy sargento mayor, no coronel. Aunque he trabajado a menudo con oficiales de ese rango. Lo que sucedió a continuación me sorprendió por completo. Uno de los invitados de la mesa de los Morrison se levantó. Era un hombre mayor, tal vez de unos 60 años, con una postura militar inconfundible. General William Harley, retirado, se presentó, extendiendo la mano. Dirigí operaciones en el teatro afgano entre 2015 y 2022. Creo que tenemos conocidos en común. Cuando le estreché la mano, me susurró, Operación Steel Valley, provincia de Helmand, diciembre de 2020. Me enteré de lo que hizo aquella noche. Salvó a más que solo a Morrison. Mis ojos se abrieron como platos. La Operación Steel Valley había sido altamente clasificada. El rescate de David era solo una pequeña parte de una operación mucho mayor que resultó en la captura de un importante líder insurgente y la desarticulación de toda una célula terrorista. ¿Cómo se enteró?, comencé a preguntar. Fui yo quien recomendó su ascenso a sargento mayor después de esa misión, dijo en voz baja. Su comandante, el coronel Marcus Reynolds, me envió un informe detallado. 3 soldados rescatados, 12 civiles evacuados y una operación de inteligencia completada con éxito, todo en una sola noche. El general Harley se volvió hacia la sala, con la voz ahora lo suficientemente alta como para que todos la oyeran. Señoras y señores, permítanme aclarar algo. El hombre que se presenta aquí como un fracasado es, en realidad, uno de los soldados más condecorados de su generación. El sargento mayor Nathan Collins recibió la estrella de bronce con V de valor, la medalla de elogio del ejército con dispositivo de valor y la medalla del corazón púrpura. Un murmullo recorrió la sala. Varias personas sacaron sus teléfonos, probablemente buscando información sobre estas condecoraciones. El general continuó, y lo que es más importante, dirigió una de las unidades de las fuerzas especiales más eficaces en la lucha contra el terrorismo internacional. Hombres como él son la razón por la que ustedes pueden dormir tranquilos por la noche. Miré a mi padre. Su rostro había pasado por varias transformaciones en los últimos minutos,
de la confianza arrogante al shock, luego a la confusión y ahora a algo que parecía una profunda vergüenza. Finalmente había dejado de intentar limpiar el vino de su camisa y estaba mirando fijamente sus propias manos. «Papá», le dije suavemente, «¿podemos hablar en privado?» Levantó la vista y, por primera vez en mi vida adulta, vi lágrimas formándose en sus ojos. «Nate, yo no sabía». «Nunca me lo preguntaste», respondí, sin amargura en mi voz. «Durante 8 años, cada vez que volvía a casa, dabas por sentado que estaba desperdiciando mi vida. Todas las conversaciones empezaban con tu contándome las promociones de mis primos o sugiriéndome que madurara y asumiera responsabilidades reales». David se acercó a nosotros. «Señor Collins», le dijo a mi padre, «lo que hizo su hijo aquella noche no solo me salvó la vida. Nuestra base estaba siendo atacada de forma coordinada. Si Nate no hubiera rescatado a nuestro equipo de comunicaciones, habríamos perdido el contacto con el mando central. Toda la operación habría fracasado». Sofía, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Nate, todas esas veces que volviste a casa y papá hizo esos comentarios crueles, ¿por qué nunca te defendiste?» La pregunta me impactó más de lo que esperaba. «Porque», respondí lentamente, «aprendí pronto que intentar demostrarle mi valía era una batalla que nunca ganaría. Así que dejé de luchar esa guerra en concreto y me centré en las que realmente importaban». El general Harley asintió con la cabeza. «Los soldados inteligentes eligen sus batallas. Pero a veces», miró directamente a mi padre, «las batallas nos eligen a nosotros». Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo importante. Toda la sala estaba escuchando nuestra conversación. Los 200 invitados que, minutos antes, se habían reído de la cruel broma de mi padre sobre mi fracaso, ahora eran testigos de la revelación de que había dedicado casi una década de mi vida a proteger a personas como ellos. Jennifer Morrison se acercó con lágrimas en los ojos. «Nate, te debo una disculpa. Cuando David nos contó sobre el soldado que lo salvó en Afganistán, nunca imaginamos que era el hermano de la novia. Me gustaría mucho hablar contigo sobre tus experiencias, si te sientes cómodo compartiéndolas». «Claro», respondí. «Pero quizá deberíamos dejarlo para después de la fiesta. Hoy es el día de Sofía y David». David asintió con la cabeza. «De hecho, Nate, esto es parte de mi día perfecto. Poder finalmente agradecer públicamente al hombre que me trajo de vuelta a casa. No hay mejor regalo de boda». Miré alrededor del salón. Los rostros que antes mostraban incomodidad o lástima ahora mostraban respeto y curiosidad genuina. Algunos veteranos entre los invitados se habían levantado y saludaban con la mano en señal de reconocimiento. Se había producido un cambio fundamental en la dinámica de la sala. Pero mi padre permanecía sentado, claramente luchando con el peso de lo que había descubierto. Años de crueles suposiciones sobre mi carácter y mi valor se desmoronaban en tiempo real, ante una audiencia que había sido testigo de su humillación inicial hacia mí. «Papá», le dije, extendiendo mi mano hacia él, «¿qué tal si damos un paseo? Creo que tenemos mucho de qué hablar». Miró mi mano extendida durante un largo momento. Cuando finalmente la tomó, su propia mano temblaba. «Sí», dijo en voz baja, «creo que sí». Mientras salíamos del salón, escuché a David retomar su brindis original, pero ahora con un contexto completamente diferente. La fiesta continuaría, pero la dinámica de toda nuestra familia había cambiado irrevocablemente. Lo que mi padre aún no sabía era que nuestra conversación privada revelaría no solo detalles sobre mi carrera militar, sino también por qué había decidido mantenerla en secreto durante todos estos años. Y cuando comprendiera completamente el impacto de sus palabras y acciones en mi vida, comenzaría la verdadera transformación. Porque a veces, el momento más poderoso de cambio no proviene de la venganza o la represalia, sino del valor de ser completamente honesto sobre las heridas que llevamos en silencio durante décadas. Salimos del salón al jardín del club, donde el sonido de la fiesta se alejaba y las luces doradas de las ventanas creaban largas sombras sobre el césped perfectamente cortado. Mi padre caminaba a mi lado en silencio, con las manos ligeramente temblorosas mientras intentaba encender un cigarrillo que había sacado del bolsillo. «No sabía que todavía fumabas», comenté. «Lo dejé hace 5 años», respondió con voz ronca. «Pero a veces». No terminó la frase. No era necesario. Encontramos un banco de piedra bajo un árbol centenario, lejos de las miradas curiosas de los invitados que ocasionalmente aparecían en las ventanas del salón. Durante un largo rato, nos quedamos sentados en silencio, observando las estrellas que comenzaban a aparecer en el oscuro cielo de Virginia. «Nate», comenzó,
y luego se detuvo. Lo intentó de nuevo. Hijo, yo. Papá, lo interrumpí suavemente, déjame hablar primero. Porque hay cosas que necesito decir, y si no las digo ahora, tal vez nunca vuelva a tener el valor. Él asintió, con las manos aún temblorosas mientras sostenía el cigarrillo apagado. Cuando me alisté a los 18 años, dijiste que estaba huyendo de mis responsabilidades. Que los militares eran unos fracasados que no podían prosperar en el mundo real. Mi voz era tranquila, sin rencor. Durante 8 años, llevé esas palabras conmigo. En cada misión peligrosa, en cada momento de duda, oía tu voz llamándome fracasado. Mi padre bajó la cabeza, evitando mi mirada. Pero ¿sabes lo que descubrí ahí fuera, papá? Descubrí que hay diferentes tipos de éxito. Tú mides el éxito en dólares y propiedades. Yo he aprendido a medirlo en vidas salvadas y misiones cumplidas. Cuando saqué a David de ese edificio en llamas, no pensé en el dinero que ganaría ni en el ascenso que recibiría. Pensé en la familia que tendría algún día, en los hijos que nacerían porque él estaba vivo. Me levanté y empecé a dar vueltas en círculos pequeños, con las palabras fluyendo por fin después de años reprimidas. ¿Quieres saber por qué nunca te conté sobre mi carrera militar? Porque aprendí pronto que nada de lo que hiciera sería lo suficientemente bueno para ti. Cuando gané mi primera medalla, me preguntaste si pagaba las facturas. Cuando me ascendieron a sargento, dijiste que mis primos ganaban más dinero. Entonces dejé de intentar impresionarte. Mi padre finalmente me miró, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro envejecido. Pero hoy, continué, cuando David contó nuestra historia delante de todos esos invitados, algo cambió. No porque finalmente recibiera el reconocimiento que merecía, sino porque me di cuenta de que ya no necesito tu aprobación para validar mi vida. Me senté de nuevo a su lado, esta vez girándome para mirarlo directamente. Papá, durante todos estos años, has intentado moldearme a tu imagen de éxito. Pero yo no soy tú. Nunca lo he sido y nunca lo seré. Y eso no me hace menos valioso como hijo tuyo. Robert Collins, el hombre que había pasado décadas construyendo un imperio de hormigón y acero, lloraba ahora como un niño. Sus palabras salían entrecortadas y entrecortadas. Nate, mi padre me crió creyendo que los hombres tenían que ser duros. Que mostrar orgullo o emoción era un signo de debilidad. Cuando elegiste el ejército en lugar del negocio familiar, sentí que estabas rechazando todo por lo que había trabajado. Se limpió la nariz con un pañuelo arrugado. Pero eso no justifica nada. Pasé años tratando de quebrantar tu espíritu porque pensaba que eso te haría más fuerte. En realidad, solo rompí nuestra relación. Era la primera vez en mi vida que oía a mi padre admitir que se había equivocado. La primera vez que lo veía mostrar una vulnerabilidad real. Papá, no es demasiado tarde para arreglar esto, le dije. Pero tiene que ser un cambio real. Ya no puedo aceptar que me presenten como el hijo fracasado, aunque sea solo una broma. No puedo tolerar comentarios despectivos sobre mis elecciones en la vida. Y definitivamente no puedo permitir que trates a mi futura familia de la misma manera que me trataste a mí. Me miró con sorpresa. ¿Futura familia? Sonreí por primera vez en toda la conversación. Hay una mujer, papá. Una enfermera que conocí en un hospital militar. Amanda. Ella entiende mi carrera porque cuida a los heridos que regresan del campo de batalla. Estamos hablando de casarnos. Sus ojos se iluminaron con lo que parecía esperanza genuina. ¿Te gustaría que la conociera? Me gustaría, respondí. Pero solo si puedes tratarla con el respeto que se merece. Si puedes hablar de mí como un hijo del que estás orgulloso, no como una decepción que hay que tolerar. Nos quedamos sentados en silencio durante unos minutos, asimilando el peso de la conversación. A lo lejos, podíamos oír a la banda tocando una música lenta, probablemente para el baile de los padres con los novios. Nate, dijo mi padre finalmente, cuando hablas de tus misiones, ¿puedes contarme más? Quiero entender en qué tipo de hombre se ha convertido mi hijo. Durante la siguiente hora, conté historias que nunca había compartido con la familia. Hablé de la responsabilidad de liderar a hombres en combate, de la precisión necesaria para tomar decisiones que determinan la vida o la muerte, del honor de servir a algo más grande que uno mismo. Mi padre escuchó cada palabra en silencio, haciendo preguntas ocasionales que mostraban un interés genuino. Por primera vez, sentí que estaba tratando de conocerme de verdad, no de moldearme. ¿Cuántas vidas has salvado a lo largo de estos años?, preguntó. No es algo que cuente, padre.
Cada vida salvada es una responsabilidad continua. David no es solo alguien a quien rescaté una vez, es alguien por quien me siento responsable para siempre. Por eso hoy ha sido un día tan especial, ver que no solo ha sobrevivido, sino que ha prosperado lo suficiente como para casarse con Sofía. Cuando finalmente regresamos al salón, la fiesta estaba en pleno apogeo. David y Sofía bailaban en el centro de la pista, rodeados de familiares y amigos. El general Harley me hizo una señal desde la mesa principal, claramente ansioso por continuar nuestra conversación anterior. Pero fue lo que sucedió a continuación lo que definió la verdadera prueba de nuestra reconciliación. Jennifer Morrison, la madre de la novia, se acercó a nosotros con una sonrisa radiante. «Señor Collins», le dijo a mi padre, «debe estar muy orgulloso de Nate. David nos ha contado historias increíbles sobre su liderazgo en el ejército». Este era el momento crucial. Durante décadas, mi padre había aprovechado estas oportunidades para restar importancia a mis logros o desviar la conversación hacia los éxitos de mis primos. Ahora, con nuestra conversación aún fresca en la memoria y todos los invitados observando, tenía la oportunidad de elegir un camino diferente. Mi padre me miró, luego a Jennifer, y algo cambió fundamentalmente en su expresión. «Sra. Morrison», dijo con voz firme y clara, «no podría estar más orgulloso del hombre en el que se ha convertido mi hijo». Si estás siguiendo este viaje de reconciliación y quieres descubrir cómo las familias pueden transformarse a través de la verdad y el perdón, suscríbete al canal para ver más historias que llegan al corazón y cambian perspectivas. Pero la verdadera prueba del cambio llegaría en los días siguientes, cuando se apagaran las luces de la fiesta y solo quedara la realidad cotidiana. Porque transformar décadas de patrones destructivos requiere más que una conversación emotiva bajo las estrellas, requiere elecciones conscientes, día tras día, de honrar el compromiso de ser mejor. Y mi padre estaba a punto de enfrentarse a la mayor prueba de su vida. Presentar a su futura nuera a la familia como el suegro que Amanda merecía tener, no como el hombre crítico y despectivo que yo había conocido toda mi vida. La transformación en las palabras de mi padre resonó en el salón como una onda expansiva. Jennifer Morrison sonrió radiante, pero fue la reacción de otros invitados lo que hizo que el momento fuera verdaderamente revelador. El general Harley se acercó de nuevo, esta vez acompañado por otros dos hombres a los que reconocí inmediatamente. El coronel Marcus Reynolds, mi antiguo comandante, y un hombre civil de aspecto serio al que no pude identificar. «Sargento Mayor Collins», dijo el coronel Reynolds, extendiendo la mano. «Qué extraordinaria coincidencia encontrarlo aquí. Justo estábamos discutiendo su nueva asignación». Mi padre frunció el ceño, claramente confundido. «¿Nueva asignación?» El hombre civil se presentó, senador William Bradley, Comité de Servicios Armados del Senado. «Sargento Mayor Collins, esperábamos contactarlo el lunes, pero ya que estamos todos aquí». Sonrió. «Nos gustaría discutir su nombramiento para la Academia Militar de West Point como instructor senior de tácticas especiales». El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Este estaba cargado de reverencia y asombro. West Point no era cualquier puesto militar, era la cima de la carrera de un soldado, reservada solo para los más excepcionales. «West Point», susurró mi padre, con voz casi inaudible. «El nombramiento viene acompañado de un ascenso automático a sargento mayor», continuó el coronel Reynolds. «Un puesto que solo uno de cada 10.000 soldados alcanza en toda su carrera. Nate sería responsable de entrenar a la próxima generación de líderes militares estadounidenses». David, que había permanecido junto a Sofía durante toda la revelación, dio un paso al frente. «Señores, hay algo más que deben saber sobre el sargento mayor Collins». Me miró en busca de permiso. Asentí, curioso por saber qué más podía revelar. «La operación en la que me salvó no fue un rescate aislado», comenzó David, con la voz cargada del peso de la verdad. «Formaba parte de la operación Steel Valley, una misión de 48 horas que culminó con la captura del terrorista más buscado de la región. Nate coordinó 3 equipos simultáneos, rescató a 12 soldados heridos y obtuvo información crítica que impidió ataques planeados en suelo estadounidense». El senador Bradley asintió con gravedad. La operación salvó aproximadamente 300 vidas civiles potenciales. Por eso, el nombramiento para West Point incluye también la Medalla de Honor del Congreso, la más alta condecoración militar que nuestro país puede ofrecer. Medalla de Honor del Congreso. Las palabras resonaron en la sala como un trueno lejano. Miré a mi alrededor y vi rostros que oscilaban entre la admiración y la vergüenza. Las personas que, momentos antes, se habían reído de la cruel broma de mi padre,
ahora comprendían la magnitud de lo que habían presenciado. Mi padre estaba pálido, con las manos temblando visiblemente. Medalla de honor, repitió, como si probara las palabras en su lengua. Eso significa, dijo amablemente el general Harley, que su hijo se encuentra entre los estadounidenses más heroicos de su generación. La ceremonia se celebrará en la Casa Blanca, con el presidente de los Estados Unidos. Jennifer Morrison se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Nate, yo no lo sabía. Por favor, acepte nuestras disculpas por cualquier cosa que se haya dicho o pensado. No hay nada que perdonar, respondí sinceramente. No lo sabían porque decidí no contárselo. Y lo entiendo perfectamente. Fue entonces cuando mi padre hizo algo que nunca había hecho en toda mi vida. Se arrodilló. Allí, en medio del salón repleto de elegantes invitados, Robert Collins, el hombre que había construido un imperio de la construcción con sus propias manos, se arrodilló ante el hijo al que había llamado fracasado minutos antes. Nate, dijo, con la voz quebrada por la emoción, perdóname. Por favor, perdona a un viejo tonto que confundió el éxito con el valor, el dinero con el mérito. Tú eres. Hizo una pausa, buscando palabras que nunca había aprendido a usar. Tú eres todo lo que un padre podría soñar tener como hijo. El salón estaba en silencio absoluto. Incluso la banda había dejado de tocar. 200 personas presenciaban un momento de transformación humana que rara vez se ve. Extendí la mano para ayudarlo a levantarse. Papá, levántate. Por favor. Cuando se levantó, tenía los ojos enrojecidos, pero decididos. Hay una joven llamada Amanda a la que te gustaría que conociera. Sonreí, sorprendido de que lo recordara. Sí, la hay. Entonces, dijo, limpiándose la cara con el pañuelo, me encantaría conocerla. Y cuando la conozca, me aseguraré de que sepa exactamente qué tipo de hombre extraordinario está saliendo. David se acercó de nuevo, esta vez tirando de Sofía de la mano. Nate, hay algo más. Amanda está aquí. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo es eso? La llamamos ayer, después de descubrir nuestra conexión. Voló desde Virginia esta mañana para darnos una sorpresa. Está en el hotel arreglándose, pero... Miró el reloj, debería llegar en cualquier momento. Como invocada por sus palabras, vi una figura familiar en la entrada del salón. Amanda Parker, todavía con su uniforme de enfermera del ejército, acababa de llegar. Había venido directamente del hospital militar donde trabajaba. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió de esa manera que hacía desaparecer todo el caos del mundo. Empezó a caminar hacia mí, pero se detuvo cuando vio el círculo de oficiales militares que me rodeaban y la solemnidad del momento. Lo siento, dijo vacilante, no quería interrumpir nada importante. Amanda, le dije, tendiéndole la mano, hay alguien muy importante a quien me gustaría presentarte. Me volví hacia mi padre, que observaba a Amanda con una expresión que nunca había visto antes, respeto genuino y nerviosa expectación. Amanda Parker, presenté formalmente, este es mi padre, Robert Collins. Papá, esta es Amanda, la mujer de la que hemos hablado. Mi padre se acercó a ella con la humilde postura de un hombre que había aprendido, esa misma noche, a medir el valor con criterios completamente diferentes. Señorita Parker, dijo, extendiendo la mano respetuosamente, es un honor conocer a la mujer que ha conquistado el corazón de mi hijo. Espero que pueda perdonarme por mi primera impresión. Hoy he aprendido algunas lecciones importantes sobre los juicios precipitados. Amanda miró a ambos, dándose cuenta claramente de que se había perdido algo importante, pero respondió con la naturalidad que tanto admiraba en ella. S.R. Collins, cualquier padre que haya criado a un hombre como Nate es alguien a quien me gustaría conocer mejor. Fue entonces cuando el senador Bradley intervino una vez más. Sargento Mayor Collins, hay un último detalle sobre su nombramiento para West Point. El puesto permite a los oficiales casados residir en el campus en viviendas familiares. Si hay planes de boda en su futuro próximo. Miré a Amanda, que abrió mucho los ojos al comprender las implicaciones. Mi padre, observando nuestro intercambio de miradas, sonrió por primera vez en toda la noche, una sonrisa genuina, sin rastro de la amargura que yo conocía tan bien. Bueno, dijo, mirando a su alrededor en el salón repleto de testigos, parece que pronto tendremos otra boda que planear en la familia Collins. Lo que había comenzado como una humillación pública se había convertido en la noche más transformadora de nuestras vidas.
Pero la verdadera prueba del cambio llegaría en los días siguientes, cuando las luces de la fiesta se apagaran y solo quedaran las promesas hechas. Porque la verdadera reconciliación no ocurre en un momento de intensa emoción, sino en las decisiones cotidianas que tomamos para honrar los compromisos que asumimos cuando nuestros corazones estaban abiertos. Y mientras observaba a mi padre conversar animadamente con Amanda sobre sus planes para el futuro, me di cuenta de que algunos finales felices merecen la pena esperar toda una vida. 3 meses después de la boda de Sofía, recibí una llamada inesperada. Era mi padre, pero su voz sonaba diferente, más suave, casi vacilante. Nate, ¿podrías venir a la oficina hoy? Hay algo que necesito mostrarte. Cuando llegué a Collins & Sons, me encontré con algo que nunca imaginé ver. Mi padre había encargado un nuevo letrero para la empresa. En letras doradas brillantes se leía, Collins & Sons, fundada por Robert Collins, orgulloso padre del sargento mayor Nathan Collins, héroe americano. Papá, empecé a decir, pero él levantó la mano. Déjame hablar primero, dijo con los ojos húmedos. He pasado 70 años de mi vida midiendo el valor de forma equivocada. Pensaba que el éxito era el tamaño de tu cuenta bancaria o cuántas propiedades tenías. Pero tú me has enseñado que hay medidas mucho más importantes. Señaló una pared donde había colocado fotos enmarcadas, algunas de mis misiones que él nunca había visto, otras de mi ceremonia de ascenso en la Casa Blanca y una gran foto de David y Sophie en la boda, con una leyenda, mi yerno le debe la vida a mi hijo. Contraté a una empresa de relaciones públicas, continuó. No para promocionarme, sino para asegurarme de que todos en esta ciudad sepan qué tipo de hombre es realmente mi hijo. Ya hemos programado entrevistas con el periódico local, la radio comunitaria e incluso una presentación en la escuela secundaria para que hable sobre liderazgo militar. Me quedé sin palabras. Este era el mismo hombre que, meses antes, me había presentado como un fracasado ante 200 invitados. Hay una cosa más, dijo, entregándome un sobre. Es un contrato de sociedad. Quiero que te conviertas en socio oficial de la empresa. No porque te necesite en los negocios, sino porque quiero que mi nombre esté vinculado al tuyo en todo lo que hago. Abrí el sobre y encontré no solo documentos legales, sino también una carta escrita a mano. Era la primera carta que mi padre me había escrito en mi vida adulta. Querido Nate, decía la carta, he pasado 46 años intentando moldearte a mi imagen, cuando debería haber dedicado ese tiempo a aprender de la tuya. Te has convertido en el tipo de hombre que yo debería haber sido. Espero que no sea demasiado tarde para empezar una nueva historia. La transformación no fue solo suya. En los meses siguientes, nuestra relación cambió por completo. Empezó a asistir a eventos de veteranos conmigo, orgulloso de presentarse como el padre del sargento mayor Collins. Cuando Amanda vino a visitarlo oficialmente, la trató con un respeto que nunca había mostrado por ninguna de mis novias. Es perfecta para ti, me dijo después de la cena. Una mujer que entiende el sacrificio y el servicio. Tienes todo mi apoyo para cualquier plan que tengan juntos. La ceremonia de entrega de la medalla en la Casa Blanca fue el momento culminante. Cuando el presidente me colgó la medalla de honor del Congreso al cuello, miré al público y vi a mi padre en la primera fila, llorando abiertamente de orgullo. Después de la ceremonia, se acercó con pasos temblorosos. Nate, me dijo, hoy es el día más orgulloso de mi vida. No porque hayas recibido una medalla, sino porque finalmente he comprendido que he criado a un verdadero héroe. Amanda y yo nos casamos 6 meses después, en una pequeña ceremonia en West Point. Mi padre fue quien me entregó los anillos, y en su discurso como padre del novio, dijo algo que guardaré para siempre. Mi hijo me ha enseñado que la verdadera fuerza no consiste en menospreciar a los demás para sentirse superior. Consiste en elevar a los demás y crecer junto a ellos. David fue mi padrino y, durante su brindis, volvió a contar la historia de nuestro rescate en Afganistán. Pero esta vez, mi padre no se atragantó de vergüenza, sino que sonrió con orgullo genuino. Hoy, 2 años después, nuestra familia ha cambiado por completo. Mi padre ha aprendido a medir el éxito no en cifras, sino en carácter. Yo he aprendido que el perdón genuino puede curar décadas de heridas. Y juntos, descubrimos que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo una relación basada en el respeto mutuo. La lección más importante de esta historia no es sobre la venganza o la justicia poética. Es sobre el poder transformador de la verdad y el perdón. A veces, las personas que más nos hieren son las que más necesitan una segunda oportunidad para descubrir quiénes pueden ser realmente. Si esta historia de reconciliación y crecimiento familiar te ha llegado al corazón,
Suscríbete al canal para ver más historias sobre cómo se pueden reconstruir las relaciones a través del valor de mostrarse vulnerable y la fuerza del perdón. Mi padre sigue dirigiendo Collins y Philos, pero ahora nuestros empleados lo conocen como el hombre que crea soldados héroes, no como alguien que menosprecia a sus propios hijos. ¿Y yo? Bueno, estoy entrenando a la próxima generación de líderes militares en West Point, enseñándoles que el verdadero liderazgo comienza por respetar a aquellos a quienes servimos. A veces, la victoria más dulce no es derrotar a quienes nos han hecho daño, sino ayudarles a convertirse en mejores personas.